Vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando. Estamos diciendo que Apocalipsis 14, 6 al 12 son mensajes. No son organizaciones religiosas. Son mensajes que deben ser dados a todo el mundo. Y tenemos que entender de manera especial que estos tres mensajes, vamos a decir, Dios en su palabra dice que son tres columnas. Los tres mensajes angélicos que son tres columnas. También está comparado a hitos, tres hitos. Hitos son sinónimo de mojones o postes indicadores que sirven para limitar un terreno de uno a otro. También está comparado a tres pilares. Los pilares son los que sostienen la casa, ¿no? Entonces, está comparado a tres pilares. Y también está comparado a una hacha, poderosa hacha de la verdad, para que nos dice el Joyas Tomo número 2, que Dios ha utilizado estos tres mensajes angélicos para separarnos del mundo y de la idolatría. Para llevarnos en sagrada proximidad a su corazón. Pero también hemos visto que estos tres mensajes angélicos son considerados como tres escalones. Y pesa aún hay sobre quien quiera sacar un bloque o una clavija. Y que estos tres mensajes angélicos están colocados sobre una plataforma inconmovible, la plataforma de la verdad inconmovible, y que su fundamento es Cristo mismo, así como hemos visto en 1 Corintios capítulo 3, 11 y Efesios capítulo 2, el verso 20. Y hablando de estos tres mensajes angélicos, en Joyas Tomo número 2, nos habla de que estos tres mensajes angélicos tienen su significado, su tiempo y su lugar. Significado, tiempo y su lugar. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso. Hemos dicho de que el mensaje del primer ángel no se podía predicar antes que se concluyan los 1260 años. Vamos a leer una vez más esto en el conflicto de los siglos. En la página 405, el párrafo número 1. Dice, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Ese día no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento del Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, el inicuo, representa al papado, el cual, como está dicho en la profecía, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida. Aquí dice, solo después de 1798 se podía proclamar el mensaje de la segunda venida. Pero es importante que entendamos lo siguiente, hermanos. Tenemos
la pizarra. Gracias a Dios tenemos una pizarra muy buena. Y tenemos aquí un esquema. Y si nosotros ponemos aquí, después del fuerte pregón, fin del tiempo de gracia, fin del ministerio sacerdotal de Cristo, fin del ministerio sacerdotal celestial de Cristo, el orden de los eventos, ¿qué nos enseña? Que después de que termine el ministerio sacerdotal celestial de Cristo, van a caer las plagas de Apocalipsis, capítulo 16, 1 al 21. Vamos a dar lectura al libro de Primeros Escritos, en la página 1 dice así: en la página 280, párrafo número 2, dice: era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Dice: era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios y cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. ¿Pueden caer las plagas mientras haya obra intercesora de Cristo? Aquí dice: era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente. Entonces, hermanos, si bien es cierto que aquí está diciendo que la segunda venida de Cristo no se podía anunciar antes de 1798 y solo después de 1798 debía de anunciarse el mensaje de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, es importante que entendamos qué cosa: que antes de la segunda venida de Cristo, o sea, mientras Cristo esté con su obra de intercesor, ahora no vamos a decir lugar santo, porque ya Él dejó el lugar santo y está en el lugar santísimo. Está haciendo el día de juicio, el gran día de la expiación, está como nuestro sumo sacerdote. Y Él ha empezado el juicio con los muertos. Y va a terminar el caso con el juicio de los vivos. Va a terminar con el caso de los vivos. Pero cuando termine su obra intercesora, hemos dado lectura a Primeros Escritos, página 280, párrafo número 2, parte media. Antes de la segunda venida de Cristo está ¿qué cosa? Las plagas. Cuando terminen de caer las plagas, entonces sí podemos esperar ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Aquí, segunda venida de Cristo. Mateo 280 de Primeros Escritos, párrafo 2. Mateo capítulo 24,
30, 31. Entonces, antes de la segunda, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros primero empezamos a hablar de la segunda venida de Cristo y saltamos este evento de juicio? Está llevándose a efecto el juicio de muertos. Saltamos el evento del juicio de vivos. Saltamos el evento del juicio de vivos. Saltamos el fuerte pregón. Saltamos el tiempo de las plagas y empezamos a predicar segunda venida de Cristo. Si nosotros vamos a empezar a predicar segunda venida de Cristo, sin predicar primero que delante de nosotros está el juicio de vivos, de Apocalipsis 14, 7, y tenemos que también pensar en el fuerte pregón, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo, hermanos? Quitando de la vista de la hermandad el evento más solemne de nuestras existencias, que es el evento del juicio. Y la preparación no tiene que ser para la segunda venida de Cristo. La preparación tiene que ser ¿para qué? Para enfrentar este evento, el más solemne de nuestras existencias, el juicio. El evento más solemne de nuestras existencias es el juicio para nosotros que estamos vivos, el juicio de vivos. Entonces, si nosotros saltamos todos esos eventos, estaríamos actuando como ¿qué? Voy a leer un texto bíblico en el libro de Juan capítulo número 10. Juan capítulo número 10. En Juan capítulo número 10 dice, Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí viene y entrar será salvo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el verso número 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron mis ovejas. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos actuando? Como ladrones y salteadores. Estaríamos quitando de la vista de la hermandad, de la cristiandad, el evento que ha de prepararles para que puedan estar de pie cuando Cristo aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos. Es más, hermanos, si nosotros queremos enfrentar este evento de juicio de vivos, si queremos enfrentar ese evento de juicio de vivos, en el ritual simbólico nos enseña que al 10 del mes séptimo le antecedía el servicio diario. Era el servicio diario el que les preparaba a los israelitas para enfrentar el juicio. De manera que si ni siquiera estamos hablando de ese servicio que es servicio de preparación para enfrentar el juicio, ¿somos o no somos ladrones y salteadores? Y solamente, ¿qué queremos? Como dice el verso número 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Estaríamos como ladrones salteadores, porque estamos saltando eventos más importantes. Es verdad, hermanos, voy a leer Conflicto de los Siglos. En la página 344, el párrafo número 1
Dice, la doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso. ¿Cuál es la nota tónica de las Sagradas Escrituras? La segunda venida de Cristo. Pero es importante que entendamos que a la segunda venida de Cristo le anteceden otros eventos. ¿Qué otros eventos le anteceden, hermanos? Vamos a decir así. Vamos a decir, ¿qué le antecede? Si nosotros queremos entender una cosa que le antecede, digamos, a la segunda venida de Cristo, es el juicio de vivos. Juicio de vivos. Pero es importante entender que al juicio de vivos le antecede el servicio diario. Porque el servicio diario nos prepara para enfrentar el juicio. Y los que salgan aprobados en el juicio de vivos van a dar ¿qué cosa? El fuerte pregón. A los que nunca tuvieron oportunidad de escuchar la verdad, fuerte pregón. Y en el tiempo, cuando termine el fuerte pregón, llega fin del ministerio sacerdotal celestial de Cristo, y en cuanto termina el ministerio sacerdotal celestial de Cristo están las plagas de Apocalipsis capítulo 16, 1 al 21. Solo después de que caigan las plagas podemos esperar ¿qué cosa? Segunda venida de Cristo. Entonces, ¿para qué tenemos que prepararnos? ¿Tenemos que prepararnos para la segunda venida? No, hermanos. Tenemos que prepararnos para que podamos enfrentar el juicio de vivos, el examen, para que podamos enfrentar el examen. ¿Qué está antes del fuerte pregón? Está el juicio de vivos. Vamos a leer. Conflicto de los siglos, página 544. Conflicto de los siglos, página 544, párrafo número 2. Dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. En 1844 empezó el juicio con los muertos. Pero pronto, como dice aquí, pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Si leemos Conflicto de los siglos, la página 489, el párrafo 0 dice, la obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. Dice, la obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas todas las causas de todos los hombres, tanto de vivos como de muertos. En primeros escritos,
página 280, párrafo 1, dice: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Después del juicio de muertos, ¿a qué juicio va a entrar? Juicio de los vivientes. Juicio de los vivientes. Y nosotros somos esos vivientes. Entonces, ¿para qué evento deberíamos de prepararnos? Es para enfrentar el juicio de vivos. ¿Cuál es el servicio que nos prepara para enfrentar el juicio? Es el servicio diario. Servicio diario. Ahora alguien dirá, pero Cristo está en el lugar santísimo y en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, no había servicio diario. Eso es verdad. Pero el contraste que hay del santuario terrenal con el celestial es que ahora en este lugar donde Cristo está, simultáneamente se están realizando ¿qué cosa? Vamos a decir así, en este departamento se están realizando simultáneamente ¿qué cosa? Servicio diario. ¿Para quiénes? Para los que están vivos. Y juicio para los que ya han sido y han ido al descanso. Juicio de muertos. Porque Dios no puede tratar nuestro caso mientras nosotros no entendamos cómo enfrentar el juicio. Vamos a leer en el libro Conflicto de los siglos, la página 483, página 483, párrafo 2, no, párrafo 0, 483, párrafo 0. Pero si bien es cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. ¿Qué pasó en 1844? Esta puerta que estaba abierta, por la cual los hombres habían tenido acceso a Dios, ¿qué pasó con esta puerta? Se cerró. Pero se abrió otra puerta, la puerta que da acceso al lugar santísimo. Y en este lugar, ¿qué se nos ofrece? Aquí dice, se nos ofrece Conflicto de los siglos, página 483, párrafo 0, está diciendo que se nos ofrece ¿qué cosa? El perdón de pecados. La palabra perdón es una palabra que identifica el servicio diario. La palabra perdón es una palabra que identifica el servicio diario. En este lugar no hay servicio diario para los que ya han muerto. ¿Por qué razón? Vamos a leer el libro de Isaías capítulo número 38. Isaías capítulo número 38. Dice el verso número 18 y 19. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos.
Dice, el que vive, este te dará alabanza. El que ha descendido al Seol, ¿puede confesar su pecado? No puede. ¿Puede alabarle? No puede. ¿Cuándo podemos alabarle al Señor? Mientras Dios nos da el soplo de vida y estamos vivos, podemos, ¿qué cosa? Alabarle al Señor y confesar nuestros pecados y pedirle perdón. ¿Y Él qué está dispuesto a hacer? A concedernos el perdón. Entonces, es importante que entendamos que aunque el conflicto de los siglos, página 405, dice que solo después de 1798 se podía empezar a anunciar la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué está antes de la segunda venida? Hermanos, tenemos que entender que antes de la segunda venida está ¿qué cosa? ¿Qué eventos? Primero, juicio de los muertos. Juicio de los muertos. Ese juicio de muertos debe pasar al juicio de vivos. Y con el juicio de vivos, todo el que salga aprobado en el juicio de vivos, ¿qué va a dar? Fuerte pregón. Y terminado el fuerte pregón, viene fin del ministerio sacerdotal celestial de Cristo y empiezan a caer las plagas. Después de las plagas, ¿quién viene? Cristo viene por segunda vez. Vamos a saltar los eventos. No debemos saltar los eventos. Dios no quiere que nosotros estemos ni como salteadores ni como ladrones. Quiere que presentemos la verdad. Muy bien. Hemos dicho que del primer charco al segundo charco, a más de Apocalipsis 14:7 se dio Apocalipsis 14:8. Y aquí empezó a predicarse el mensaje del tercer ángel. Ahora, estos tres mensajes angélicos, ¿qué deben hacerse? Vamos a leer. Mensajes selectos 1, página 120, Mensajes selectos 2. Mensajes selectos 2. Página 120, párrafo 1 y párrafo 2. La proclamación de los mensajes primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. En este párrafo importante, al hablar de los tres mensajes angélicos, dice, ha sido establecida por la palabra inspirada. Aquí dice, no debe alterarse ni la parte más mínima, así como dice primeros escritos. Hay del que mueva un bloque o una clavija. Aquí, ¿qué está diciendo? No debe alterarse ni la parte más mínima. Luego dice, ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. ¿Dios a algún ser humano le ha dado autoridad para alterar el orden de la predicación? No. ¿Qué tiene que predicarse? Primero, mensaje de primer ángel. Luego, mensaje de segundo ángel y finalmente, mensaje de tercer ángel. 120, párrafo 2.
El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Ahora, cuando dice el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 44, está hablando de desde aquí hasta aquí. Ayer hemos dicho que aquí había ¿qué cosa? Fin del calendario religioso e inicio de un nuevo año del calendario religioso. Aquí, ¿qué estaba terminando bíblicamente? 1843 y estaba empezando 1844. Estaba empezando 1844 bíblicamente. Y en ese periodo, ¿qué se dio? Mensaje del primero y del segundo ángel. Después del 10 del mes séptimo, entrando ya a esto, dice, ahora estamos bajo la proclamación del tercero. O sea, de aquí en adelante, ¿qué estamos? Bajo la proclamación del tercer mensaje angélico. Pero, ¿qué dice aquí? Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar ¿qué cosa? ¿Un solo mensaje? ¿Mensaje de primero nomás? ¿Mensaje de segundo nomás? ¿O solo tercero? Porque muchos pensamos que solo tercero, porque ya el mensaje del primer ángel fue dado, aquí también ya fue dado y aquí ya no tenemos que hablar más. Pero aquí, ¿qué dice? Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita. ¿Qué se tiene que hacer? Repetir a los que están buscando la verdad. ¿A quiénes tenemos que repetir? A los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No vamos a entrar directo al mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del primer ángel prepara para que proclamemos el mensaje del segundo. Y este más este prepara para que se dé el mensaje del tercer ángel. Es una secuencia. Es una secuencia. Y la aplicación de las profecías debemos mostrar, debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante aplicaciones, mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. ¿Qué dice aquí? Debemos proclamar estos mensajes mediante ¿qué? Publicaciones, conferencias que muestren el ámbito profético de los que ha sido. Entonces, ya no tenemos que hablar más del mensaje del primer ángel, mensaje del segundo. Aquí dice, ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita. ¿Cuál es la orden de Dios? Repetir ¿qué cosa? Mensaje del primero, segundo y tercero, pero en su verdadero contexto. En su verdadero contexto. Muy bien. Entonces, estamos viendo que Dios quiere que se repita, que se repita.
Ahora, hablando de este tiempo, aquí no podemos repetir si no sabemos. Primero tenemos que aprender para poder enseñar. Estos 3 mensajes nos han de preparar para enfrentar el juicio de vivos. Y en el tiempo del juicio de vivos, todo el que salga aprobado en este juicio de vivos va a dar el fuerte pregón. Va a dar el fuerte pregón. En el tiempo del fuerte pregón, ¿qué se va a dar? En el tiempo del fuerte pregón, ¿qué se va a dar? La aplicación de los 3 mensajes angélicos. Estos 3 mensajes angélicos constituyen una triple amonestación. Vamos a leer dónde está escrito eso. Entonces, ¿qué son los 3 mensajes angélicos? Vamos a decir aquí vamos a agregar los 3 mensajes Apocalipsis, capítulo 14, 6 al 12, ¿qué son? Son una triple amonestación. Vamos a ver. Conflicto de los siglos, página 441, párrafo 2. Vamos a dar lectura. Conflicto de los siglos, página 441, párrafo número 2. 441, párrafo número 2. Dice, el capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Hablando de este tiempo, cuando ya ha habido juicio de vivos y se está dando fuerte pregón, dice el capítulo 18 de Apocalipsis, indica el tiempo en que, por haber rechazado, ¿qué cosa? Triple amonestación ¿de qué? De Apocalipsis capítulo 14, 6 al 12. La iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrara en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este será el último mensaje que se dé al mundo y cumplirá su obra. ¿Qué constituye el último mensaje de amonestación? Los 3 mensajes angélicos son el último mensaje de amonestación. Aquí dice, este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Es triple amonestación y es el último mensaje que se va a dar. Y aquí dice que va a cumplir su obra. Vamos a leer la página 357 del libro Conflicto de los Siglos. 357 del libro Conflicto de los Siglos, el párrafo número 2, 355, párrafo número 2. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones
anuncia la llegada del juicio. Apocalipsis capítulo 14, 7. Temed a Dios y dadle honra. ¿Qué está haciendo? Dice, la primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. ¿Este juicio se podía predicar antes de 1798? No, sino después. ¿Y Guillermo Miller qué estaba haciendo? Estaba anunciando el juicio, pero con un concepto equivocado. Pero ahora Dios quiere que anunciemos, temed a Dios y darle honra porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Cómo? Con un concepto correcto. Juicio sinónimo de examen de libros. Juicio sinónimo de examen. ¿Examen de qué? De libros. Examen de nuestra vida. Dios ha de examinar nuestra vida. Y Dios quiere que para ese evento estemos preparados. Dios quiere que para ese evento estemos preparados. Dios quiere que para ese evento estemos como preparados. Estemos preparados. Muy bien. Vamos a leer también en el mismo conflicto de los siglos, en la página, aquí vamos a ir anotando. Hemos anotado aquí 441 y ahora anotamos 357, párrafo 2. También vamos a anotar, vamos a dar lectura al mismo conflicto de los siglos, la página 485. Página 485, párrafo 1, última parte. Dice, fueron inducidos a ver la obra final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14. Aquí está hablando de este tiempo, Los que recibieron el mensaje del primero y del segundo estaban preparados ¿para qué? Para recibir el mensaje del tercer ángel. De manera que el que rechaza el mensaje del primer ángel, del segundo, va a rechazar ¿qué también? El tercer mensaje. Va a rechazar también el tercer mensaje. Va a rechazar también el tercero. Entonces, ¿qué hacen el primero y el segundo? Nos preparan para recibir ¿qué? Mensaje del tercer ángel. En este mismo libro vamos a leer en la página 488, párrafo 2, dice así, conflicto de los siglos, 488, párrafo 2. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran verdades presentadas en el capítulo 14 de Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. Dice, los que habían aceptado la luz referente de la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios, aquí está hablando de este tiempo. Los que aceptaron mensaje del primer ángel, aunque sea equivocado, con conceptos equivocados, y aceptaron también el mensaje del segundo ángel, estaban preparados ¿para qué? Dice,
encontraron que estas verdades presentadas del Apocalipsis 14, los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra. ¿Cuál es el objetivo de estos 3 mensajes angélicos? Preparar ¿qué cosa? A los habitantes de la tierra. ¿Para qué evento? Para la segunda venida de Cristo. ¿Queremos, hermanos, estar preparados para cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos? ¿Qué debemos aceptar? Mensaje de primer ángel, segundo y tercero. Debemos aceptar eso. En la página 490, del libro Conflicto de los Siglos, el párrafo 1 dice: en el capítulo 14 de Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren a Dios, y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de Dios. Dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, se exhorta a quienes, a los hombres, ¿a qué? A que adoren ¿a quién? Al Creador. Y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el otro objetivo de los 3 mensajes angélicos? Que como resultado va a haber un pueblo, ¿qué cosa? Que va a guardar los mandamientos de Dios, Aquí hemos leído Conflicto de los Siglos 488, 490, párrafo 1, y la 488 era también párrafo número 1. También era la página esta. Muy bien. Entonces tenemos el último mensaje de misericordia. Los 3, la triple amonestación. Vamos a dar lectura una vez más a mensajes selectos, tomo número 2, página 125. Página 125 dice el párrafo 0. Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Revivirán antiguas controversias y continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer como una roca aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. Está diciendo que lo que sucedió en el pasado se va a volver a repetir. ¿Qué pasó cuando ocurrió el primer chasco? Mucha gente que había aceptado el mensaje, pero por miedo, fueron los primeros ¿en qué? En abandonar y los primeros en ridiculizar a todos. Ya. Y los primeros en atacar. Aquí dice que van a volver a repetirse. Pero el pueblo pero también aquí hay una cosa que es importante. Dice, pero el pueblo de Dios, el cual
mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía, ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Estamos a las vísperas del evento más solemne de nuestras existencias. Sabemos que Cristo está ¿dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial. Estamos a las vísperas del evento más solemne de nuestras existencias, el juicio de vivos. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer. ¿A qué se nos insta? Dice, debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. El párrafo número 1 de la 125 de Mensajes Selectos 2 dice, un poder transformador acompañó la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo. ¿Qué poder acompañó? Un poder. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Cuando hubo el primer chasco, cuando hubo el Congreso de Exeter, este segundo mensaje se estaba dando con poco poder. Pero en el Congreso de Exeter se explicó razón porque Cristo no había venido y todos los que recibieron, a todos ellos se les dio el poder del Espíritu Santo y con ese poder, ¿qué hicieron? Despertaron a todos, despertaron a todos. Aquí dice, un poder transformador acompañó la proclamación del primer ángel y del segundo. E igualmente acompaña el mensaje del tercer ángel. Esto impresionó las mentes humanas con convicciones verdaderas. El poder del Espíritu Santo se manifestó. ¿Qué poder? Poder del Espíritu Santo. Hubo estudio diligente y detallado de las Sagradas Escrituras. Se dedicaron noches casi íntegras a una investigación fervorosa. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que son 3 mensajes que se van a repetir. Se va a repetir. Y hemos dicho, son triple amonestación, pero también constituye, como hemos puesto aquí, el último mensaje de misericordia. ¿Qué más constituyen esto? Apocalipsis capítulo 14, 6 al 12, es el último mensaje de misericordia. No va a haber otro mensaje. No va a haber otro mensaje. Vamos a leer. Mensajes Selectos 2. Mensajes Selectos 2. Mensajes Selectos 2, página 133, párrafo 1. La esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes se mezclan en uno solo para ser presentado a la gente en los últimos días de la historia terrenal. Todo el mundo será probado y todos los que han estado en las tinieblas del error, en lo que respecta al sábado del cuarto mandamiento, comprenderán el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. ¿Qué son los 3 mensajes angélicos? El último mensaje de misericordia que debe darse a los hombres. Dice aquí, estos mensajes se mezclan en uno solo para ser presentados a la gente en los días finales de la historia terrenal. Todo el mundo será probado
y todos los que han estado en las tinieblas del error en lo que respecta al sábado del cuarto mandamiento. ¿Estamos en qué? Tinieblas del error. ¿Cuál es el objetivo de estos 3 mensajes? Sacarnos de esas tinieblas del error. Tiene por objetivo sacarnos de esas tinieblas del error. ¿Y prepararnos para qué? Para enfrentar el juicio y estar preparados para cuando Cristo venga por segunda vez. En la página 131, Mensajes Selectos 2, página 131, párrafo 1, la última parte dice: el Evangelio eterno debe ser proclamado por los instrumentos humanos. Debemos hacer resonar los mensajes de los ángeles a quienes se presenta volando por en medio del cielo y llevando las últimas amonestaciones para un mundo caído. Si no se nos llama a profetizar, se nos invita a creer en las profecías y a colaborar con Dios en la tarea de llevar la luz a otras mentes. Estamos procurando cumplir con esto. Mensajes Selectos 2, 131, párrafo 1, última parte. Dice, el Evangelio eterno debe ser proclamado ¿por quiénes? Por instrumentos humanos. Debemos hacer resonar los mensajes de los ángeles a quienes se presenta volando por en medio del cielo y llevando ¿qué cosa? Las últimas amonestaciones a un mundo caído, llevando las últimas amonestaciones a un mundo caído, llevando las últimas amonestaciones a un mundo caído. En el libro Historia de la Redención, en la página 398, el párrafo número 1, dice: cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de expiación, encomendó a sus siervos el último mensaje de misericordia que habría de darse al mundo. Esa es la advertencia del tercer ángel de Apocalipsis 14. ¿Qué se nos ha encomendado? Historia de la Redención 398. Dice, cuando Cristo entró, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Cuándo? El 10 del mes séptimo de 1844. 10 del mes séptimo, ¿qué ha hecho Cristo? Ha dejado el lugar santo y ha entrado al lugar santísimo. Hasta aquí estaba vestido de vestiduras sacerdotales. Antes de entrar al lugar santísimo se vistió de vestiduras sumo sacerdotales para empezar la obra ¿de qué? De juicio. Primero ¿con quiénes? Con los muertos y va a terminar con los vivos. Para nosotros vivos, ¿qué está haciendo? Servicio diario, antes de que tome nuestro caso para examinarlo. Este es el mensaje que tenemos que hacer resonar. Este es el mensaje. Dice, el último mensaje de misericordia. Es el último mensaje de misericordia. Joyas, tomo número 2, página 373. Joyas, tomo número 2, página 373. Párrafo número 2, 373, Joyas, tomo número 2, página 373. El Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. No se dará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. La ley de Dios debe ser magnificada,
Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. Dice aquí, el Señor Dios del cielo no enviará sus juicios. Cuando dice sus juicios, está hablando de las plagas. Ya, Él no va a mandar las plagas, Dice, el Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión, antes de haber enviado a quienes, a sus atalayas, para que den la amonestación. ¿Qué amonestación? Amonestación del testigo fiel en todos sus aspectos. No cesará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. Se va a cerrar el tiempo de gracia. Cristo va a dejar de interceder mientras no se proclame la verdad con más claridad, mientras nosotros no sepamos qué cosa tenemos que hablar, tanto de Apocalipsis 14, 6, 7, 8 y del 9 al 12. Aquí dice, no. Aquí dice, la ley de Dios ha de ser, ¿qué cosa? Magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. Hemos leído, último mensaje de misericordia, 2 de mensajes selectos, página 133, párrafo 1. 131, párrafo 1 mismo, última parte, y historia de la redención e historia de la redención, página 398, párrafo 1, y finalmente 2 de mensajes selectos, joyas de los testimonios, 2 de joyas de los testimonios, 373, párrafo 2. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirven estos 3 mensajes? ¿Cuál es el objetivo de estos 3 mensajes? Vamos a leer, ¿cuál es el objetivo? Aquí vamos a poner objetivo. Objetivo de estos 3 mensajes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Vamos a leer cuál es el fin de estos 3 mensajes angélicos. Vamos a leer una vez más en el conflicto de los siglos, en la página 488, el párrafo número 2. Párrafo número 2. Dice, los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran verdades presentadas en el capítulo 14 de Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. ¿Cuál es el objetivo de los 3 mensajes angélicos, hermanos? El objetivo de Apocalipsis, capítulo 14, 6 al 12, es preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Para la segunda venida de Cristo.
es preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Para que ese pueblo pueda estar como de pie cuando Cristo venga por segunda vez. Para que ese pueblo pueda soportar la gloria del Señor y no ser sucumbido por esa gloria. Porque el que no se prepara, para el que no se prepara, ¿qué le está reservado? Vamos a leer. Conflicto de los siglos, página 715, párrafo número 2. A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. ¿Qué pasará si nosotros no estamos preparados cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Qué pasará si rechazamos los 3 mensajes angélicos? Cuando Cristo venga por segunda vez, 715 del conflicto de los siglos, párrafo 2, dice: a la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. ¿Cuál es el objetivo de los 3 mensajes angélicos? Preparar un pueblo ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. ¿Y para qué más? Para emprender el viaje ¿a dónde? A la Canaán celestial. ¿No dice aquí? Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios. ¿Queremos, hermanos, emprender viaje al tercer cielo? ¿Qué tenemos que aprender? Los mensajes del primero, segundo y tercer mensajes angélicos. No solamente hemos de aprender, sino ¿qué hemos de hacer? Hemos de aceptarlo y hemos de proclamar, enseñar, pedir a Dios que nos capacite para enseñar. En la página 489 primero, 489 párrafo 0, hablando de los 3 mensajes angélicos, dice: la obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad, y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, se les manda: temed a Dios y dadle gloria y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. La aceptación de estos 3 mensajes hemos leído que ha de preparar un pueblo que va a guardar la ley de Dios. Si aceptamos el mensaje del primer ángel, este mensaje nos ha de preparar ¿para qué? Para subsistir, ¿qué cosa? El juicio de vivos, para enfrentar el juicio de vivos. Si estás preparado para enfrentar el juicio de vivos, estás preparado para dar el fuerte pregón. Estás preparado para que las plagas no caigan sobre ti. Y vas a estar preparado para estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez. Ser transformado de corruptible en incorruptible y emprender viaje al tercer cielo. Nos lleva. Entonces, ¿para qué sirven estos 3 mensajes angélicos?
para prepararnos para enfrentar el juicio, para prepararnos para estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, primero, estos 3 mensajes nos han de preparar para enfrentar el juicio. En Mensajes Selectos 2, en la página 120, el párrafo número 2, última parte, hablando de los 3 mensajes angélicos. Dice, mediante el aumento del conocimiento, debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. ¿Para qué sirven estos 3 mensajes angélicos? Aquí dice, mediante el aumento del conocimiento, debe prepararse un pueblo para que resista en los últimos días. Si no aceptamos el mensaje de los 3 ángeles, si no salimos del error de que estos, digamos que los hombres nos hayan ensuciado la cabeza haciéndonos creer que son organizaciones religiosas, cuando en realidad no son organizaciones religiosas, son mensajes que deben ser dados. Ya. ¿Cuál es el objetivo de esos? Preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Pero antes de eso, preparar al pueblo ¿para qué? Para enfrentar el juicio. Juicio de Apocalipsis 14:7. Ahora queremos así, como decir, antes de entrar a otro punto, el mensaje del primer ángel, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos llevan estos 3 mensajes angélicos? Vamos a poner aquí, así. ¿A dónde nos lleva? Apocalipsis capítulo 14, 6 al 12. ¿A dónde? ¿A dónde nos lleva? Vamos a leer Conflicto de los siglos. Vamos a leer Conflicto de los siglos, hablando del mensaje del primer ángel. En la página 476, Conflicto de los siglos, página 476, párrafo 2, dice, tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. ¿A dónde nos lleva el mensaje del primer ángel? Apocalipsis capítulo 14, 7. ¿A dónde nos lleva? Nos señalaban al ministerio de Cristo, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿A dónde nos lleva Apocalipsis 14, 7? Al lugar santísimo. Y al ministerio de Cristo aquí. Al ministerio de Cristo aquí. Apocalipsis 14, 7 nos habla de la segunda venida de Cristo. No nos habla de la segunda venida de Cristo. No nos habla. Nos lleva, Apocalipsis 14, 7 nos lleva al lugar santísimo y al ministerio de Cristo allá. Y en Mensajes Selectos 2, en la página 122, hablando de Apocalipsis 14, 6 y 7, Apocalipsis 14, 6 y 7, que es el mensaje del primer ángel, dice, el ángel que proclama el evangelio eterno, proclama también la ley de Dios, porque el evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual
sus caracteres son formados a la semejanza divina. Dice, el ángel que proclama el evangelio eterno, proclama también ¿qué cosa? La ley. Porque el evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley divina, la cual sus caracteres son formados a la semejanza. Dice, porque el evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. ¿A qué nos lleva el mensaje del primer ángel? ¿Qué proclama el mensaje del primer ángel? No solamente el evangelio, sino también ¿qué cosa? La ley. Ya. Entonces aquí anotamos que el mensaje del primer ángel, conflicto de los siglos, página 476. ¿Qué pasa afuera? Párrafo 2. ¿Nos lleva a dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial y al ministerio de Cristo en ese lugar. Pero también este mensaje de Apocalipsis 14:7 proclama ¿qué? Proclama la ley. Proclama la ley. ¿Qué diremos de Apocalipsis 14, 9 al 12? ¿Qué diremos de Apocalipsis 14, 9 al 12? En Primeros Escritos, página 254, Primeros Escritos, página 254, párrafo 1, parte media. El tercer ángel concluye su mensaje, así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige al lugar santísimo, donde Jesús está de pie ante el arca, realizando su intercesión final por todos para aquellos a quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. ¿A dónde nos lleva Apocalipsis 14, 12, que es mensaje de tercer ángel? ¿A dónde nos lleva? Al santuario celestial. ¿Y a qué parte del santuario? Al lugar santísimo. ¿Y quién está allá? Cristo como sumo sacerdote. Pero también, ¿a qué nos lleva el mensaje del tercer ángel? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿De qué nos habla también el mensaje del tercer ángel? De la ley. Entonces, el mensaje del primer ángel, ¿a dónde nos lleva? Al lugar santísimo, al santuario celestial. ¿Qué proclama? La ley. El mensaje del tercer ángel, ¿a dónde nos lleva? Al santuario celestial, al lugar santísimo. ¿Qué proclama? La ley, la vigencia de la ley. Es más, Primeros Escritos, página 254, párrafo 2, dice, después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado y el pueblo de Dios fue probado como antiguamente lo fueron los hijos de Israel para ver si quería guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban en el lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Tanto el mensaje del primer ángel como del tercero, ¿a dónde nos está llevando? ¿A qué lugar? Al lugar santísimo, ¿de dónde? Del santuario celestial. ¿Y qué encontramos también ahí?
la ley. Y alguien podrá decir, pero ¿y el mensaje del segundo ángel? ¿A dónde nos lleva? El mensaje del segundo ángel, uno de los vinos de Babilonia, dice que uno de los vinos de Babilonia es que en lugar del santuario celestial, ¿qué fue instituido en lugar del santuario celestial? Otro sistema de culto que bíblicamente se llama sinagoga. Y a la sinagoga los hombres le han puesto el nombre de ¿qué? De templo, de casa de Dios, casa de oración. Entonces el mensaje del segundo ángel tiene también por objetivo hacernos ver ¿qué cosa? Que hay un verdadero lugar de adoración que se llama santuario celestial. ¿Qué se llama? Santuario celestial. Y el mensaje del segundo ángel también nos habla ¿de qué? De que los hombres han puesto mandamientos de hombres. ¿En contraste con qué? Con el mandamiento de Dios. ¿Y el mandamiento de Dios qué dice? Que nosotros debemos santificar el cuarto mandamiento, que debemos obedecer el cuarto mandamiento. Entonces, es importante que entendamos esto, hermanos. Los tres mensajes angélicos, ¿a dónde nos llevan? Hasta el lugar santísimo del santuario celestial. Y nos muestran ¿a quién? A Cristo intercediendo ¿dónde? En el lugar santísimo. No, nos muestran a Cristo intercediendo en el lugar santísimo. Cuando Guillermo Miller predicaba Apocalipsis 14:7, predicaba junto con ¿qué? Con Daniel 8:14. Purificación del santuario. A la purificación del santuario, ¿qué le antecede? El examen. Después del examen, ¿qué viene? Viene el borrar de pecados, la purificación del santuario. ¿Dónde se realiza la purificación del santuario? En el lugar santísimo. ¿Previo a qué? Previo a un examen. Entonces, primero, antes de Daniel 8:14, ¿qué está? Apocalipsis 14:7, el examen. Y después del examen, ¿qué viene? Si frente a tu nombre fue hallado la palabra perdonado, tus pecados serán borrados y tu nombre conservado en el libro libro de la vida. ¿Qué es sinónimo de Daniel 8:14? Purificar. Ayer hemos visto que su sinónimo es borrar de pecados. ¿Sinónimo qué? Limpiar, quitar, expiar. Esos son sinónimos. Entonces, ¿el mensaje del primer ángel nos lleva o no nos lleva? ¿Y nos presenta o no nos presenta que primero está qué cosa? El examen y después qué cosa? El borrar de pecados. Purificación. El mensaje del tercer ángel en el Apocalipsis capítulo 14:12, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús forma parte de ¿qué mensaje? Mensaje del tercer ángel. Mensaje del tercer ángel. Cuando se abrió el santuario celestial, aparte de Cristo entrando al lugar santísimo,
aparte de Cristo empezar su ministerio sacerdotal, también qué pasó cuando ocurrió en 1844 el segundo chasco aquí. ¿Qué pasó? Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. Y cuando se abrió el templo de Dios, ¿qué se vio? La ley. Pero ¿qué parte de la ley se vio más? La luz del sábado. La luz del sábado. Vamos a volver a leer Primeros Escritos, página 254. Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado. Y el pueblo de Dios fue probado como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino que da al lugar del santuario celestial. Entonces aquí, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué se vio? ¿La luz de qué? La luz del sábado. Cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. Entonces, es importante entender a dónde nos llevan estos tres mensajes angélicos. ¿A dónde nos llevan estos tres mensajes angélicos? Tanto el primero como el segundo y como el tercero nos llevan ¿a dónde? Nos llevan al mismo lugar. Nos llevan exactamente al mismo lugar. Entonces, ¿hay algún lugar donde no haya el primero, el segundo y el tercero nos llevan a diferentes partes? Al mismo lugar. ¿El mensaje del primer ángel habla o no habla del santuario celestial, de la ley, del evangelio? Nos habla del santuario celestial. Entonces, esto es lo que debemos de entender. Muy bien. Hasta lo que hemos estudiado, en alguna parte hemos leído 7 pilares. ¿Qué hemos leído? 3. ¿Cuáles son los 3 pilares? 3 mensajes angélicos. Estos 3 pilares, ¿a dónde nos llevan? ¿No hemos leído? Mensajes Selectos 2, página 122, párrafo 0. Que el ángel que proclama el evangelio proclama también ¿qué cosa? La ley. Y cuando dice Apocalipsis 14:7, y adorad al que hizo los cielos y la tierra. Vamos a leer. ¿Qué significa adorar al que hizo los cielos y la tierra? Conflicto de los siglos, página 489, párrafo número 1. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, a que le adoren como creador del cielo y la tierra. Para poder hacerlo deben obedecer su ley. El sabio dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esta es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley verá que su oración misma es cosa abominable. Apocalipsis 14:7, ¿qué dice? Y adorad al que hizo ¿qué cosa?
Cuando dice, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, ¿de qué mandamiento está extractado adorad al que hizo los cielos y la tierra? Cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, 11. Éxodo capítulo 20, 11. ¿Qué dice Éxodo 20, 11? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Cuando Apocalipsis 14, 7 dice, y adorad al que hizo, nos está hablando de qué mandamiento? Del cuarto. Y nos lleva a dónde? A Éxodo 20, 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó de toda obra que había hecho. Cuando dice el mensaje del tercer ángel y guardan los mandamientos de Dios, ¿a dónde nos lleva? Apocalipsis 11, 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio ¿qué cosa? El arca del testamento. ¿Y qué se vio allí? El cuarto mandamiento. Ya, se vio el cuarto mandamiento y el cuarto mandamiento, ¿cómo estaba? Es cuando Elena G. de White describe esto, ella describe como al cuarto mandamiento. ¿Cómo lo describe al cuarto mandamiento, hermanos? Que brillaba mucho más. Ya, que brillaba. Voy a leer. Primeros Escritos, página 255, párrafo 1. Se me mostró que el residuo siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo y al contemplar el arca el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Jesús levantó entonces la tapa del arca. He aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ella. El residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiese abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como dictó la voz de Dios en solemne e impotente majestad sobre el monte, entre el fulgor y los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió sobre las tablas. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Los fieles se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puesto junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad. Vieron que habían estado pisoteando el cuarto mandamiento del decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas en vez del día santificado por Jehová. Se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. ¿A dónde nos lleva Apocalipsis 14, 6, 12? Al cuarto mandamiento. Al igual que, ¿qué cosa? Apocalipsis 14, 7. ¿Con qué expresión? Y adorad al que hizo los cielos y la tierra. Cuando se toque hablar del segundo mensaje angélico, vino de Babilonia, ¿de qué tenemos que hablar? ¿Del primer día o del séptimo? Del séptimo, del cuarto mandamiento, que sigue en vigencia. Tenemos que hablar del cuarto mandamiento. Por eso, mensaje del primer ángel, ¿habla o no habla del cuarto mandamiento? ¿Y el tercero? ¿Y el segundo? ¿Y los 3 qué son? 3 pilares, 3 columnas, hitos.
mojones, postes indicadores. Son los 3 mensajes angélicos. Ahora, es importante que entendamos eso, ¿no? La pregunta del hermano Rufino dice 7 fiestas. Ya. Vamos a ver si la Biblia habla de 7 fiestas. Vamos a abrir si es que la Biblia nos habla de 7 fiestas. Porque si la Biblia nos habla de 7 fiestas, tendremos que decir amén. Pero si la Biblia no habla de 7, pues tendremos que rechazar. No tendremos que aceptar. Vamos. Éxodo capítulo 23. Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra del Señor? Éxodo 23, 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿De qué número habla la palabra de Dios? ¿Hay 7? ¿Leer 7? Ya, 3. ¿Cuántas veces dice? No, ¿cuántas veces repite? Verso 14 y 17. Verso 14 y 17. Ahora, nosotros tenemos que escoger. O creemos la mentira de los hombres, o creemos la mentira de los hombres, o creemos lo que Dios dice. Éxodo 34, 23. Éxodo 34, 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. ¿Cuántas veces dice? 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Y va a decir cuándo es el primer día, la primera vez. Éxodo 34, 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, pan sin levadura según te mandó en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Primera fiesta. Segunda fiesta, Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas y la primicia de la siega del trigo. Tercera, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ya. ¿Hay fiesta de la expiación, hermano? No hay. Vamos a leer. Deuteronomio capítulo número 16. Deuteronomio capítulo 16. El verso número 16. Deuteronomio 16, 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Cuántas fiestas? ¿Qué vas a aceptar? ¿Vas a aceptar lo que te dice el hombre de pecado? ¿O vas a aceptar lo que Jehová tu Dios te dice? Lo que Jehová tu Dios te diga. Vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo número 8. El verso número 13. Dice: para que se ofreciese cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes.
3 veces en el año. Esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. ¿De cuántas fiestas te habla? Ya. ¿Qué vas a escoger? Muy bien. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Esto es importante que entendamos. No hay 7 fiestas, ni 7 pilares. Y tampoco hay qué cosa. O sea, no hay 7 fiestas. Lo que sí hay son 7 sábados ceremoniales que son completamente diferentes. Sábados ceremoniales diferentes ¿de qué? De las fiestas. Ya, diferentes de las fiestas. Entonces, necesitamos entender eso. Muy bien. Ahora, vamos a decir así. Hablando de estos tres columnas, 3 mensajes angélicos, hay algo que me olvidé, pero todavía estamos a tiempo. La pregunta que se formulaba era si estos 3 mensajes angélicos, si son solamente 3 ángeles o son también, si hay ángeles literales o hay ángeles simbólicos. Vamos a leer. Ángeles literales. Ángel literal. Primeros escritos, página 254, párrafo número 1. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al lugar santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. ¿Qué dice? ¿Envió qué cosa? Otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Aquí estamos hablando de ángel simbólico o literal. Es literal. Es literal. Aquí es ángel literal. Por lo tanto, cuando se proclaman los 3 mensajes angélicos, ¿hay qué cosa? Ángeles literales. Pero también hay ángeles simbólicos. Vamos a leer. Ángeles simbólicos. Ángeles simbólicos. Vamos a leer en Joyas, tomo número 2, página 156. Página 156, párrafo número 1. Dice, hablando de los 3 mensajes angélicos, dice, los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra. Aquí está hablando de quiénes. Dice aquí los 3 mensajes, los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos. No está diciendo representa una organización. Está hablando de qué? De personas que aceptan los 3 mensajes angélicos y no necesitan permiso de los directores espirituales de las organizaciones humanas. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra.
Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ángeles simbólicos son los seres humanos que aceptan lo que Dios quiere que aceptemos. Para empezar, amonestación del testigo fiel. Muy bien. Vamos a leer otro párrafo. En Conflicto de los Siglos, página 357, párrafo 3. 357, párrafo 3. Este mensaje es declarado parte del Evangelio. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. ¿Qué dice? La predicación de ¿qué? De los mensajes de los 3 ángeles no ha sido encargada a quiénes, a los ángeles, sino a quiénes, a los ángeles, a los hombres. Aquí está hablando de ¿qué? De seres humanos. Ya. Pero a continuación dice: en la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos. Ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. ¿Está hablando de qué? Ángeles literales. Aquí tenemos ángel simbólico y ángel literal. ¿Qué hay en la proclamación de estos 3 mensajes angélicos? En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos. Y dice: ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. La predicación del Evangelio es llevada a cabo ¿por quiénes? Aquí dice: pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Cuando nosotros leemos Marcos capítulo 16, daremos lectura a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Cuando Cristo se estaba yendo de aquí, sí, pero ¿qué fecha? 25 del mes segundo. Cuando Él se estaba yendo, ¿qué les ordenó a los discípulos? Vamos a leer. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A los que eran sus discípulos. Ahora, ¿esta orden es solo para ellos? Vamos a leer. Deseado de todas las gentes, página 761. Dice: el mandato que dio el Salvador a sus discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. ¿Te incluye o no te incluye a ti? Creyentes en Cristo. No son todos. Ya, tenemos que distinguir. Porque hay quienes no están en Cristo. Ya, no están en Cristo. Por lo tanto, no todos son creyentes en Cristo. Pero la orden es ¿para quiénes? Para los creyentes en Cristo. Ya, ¿esos son qué cosa? Ángeles que son ¿cómo? Simbólicos. Ángeles simbólicos. No son ángeles literales. La orden es para los ángeles simbólicos. Dios no le va a decir, no va a venir un ángel literal aquí a pararse y a decirnos lo que tenemos que decir. Dice en
Joyas, tomo número 2, página 372, párrafo 3, primera parte. Joyas, tomo número 2, página 372, párrafo 3, primera parte. Los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por en medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Repito, los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por en medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. José, ¿de qué está hablando aquí? ¿Ángel literal o simbólico? ¿Quién es ese ángel? A ver, ¿quién es ese ángel? A ver, habla en singular. Bueno, si es que aceptas el mensaje, eres tú. Y cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí. Entonces, es importante que entendamos. Ahora, ¿para qué Dios nos llama? Dice en la página 373, párrafo 0, todos son instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra representada por los ángeles primero, segundo y tercero. La obra que consiste en advertir a los habitantes del mundo que Cristo viene por segunda vez con poder y gran gloria. ¿Para qué quiere el Señor a los seres humanos? Para que anunciemos. Primero, para que les mostremos cuál es el evento más importante, el juicio. Si salimos aprobados en el juicio, ya estamos del otro lado. Muy bien. Vamos a leer en Primeros Escritos, página 269. Primeros Escritos, página 269. 269, párrafo número 2. Hay ¿cuántas clases de ángeles? Dice, los ángeles malos los rodeaban oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús, para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Mientras hay ángeles literales, ¿qué clase de ángeles? O sea, hay ángeles literales. Aquí, ¿de qué clase de ángel está hablando? Ángeles malos, de la hueste de Satanás. Porque él, ¿quién no quiere? A ver, habla en singular. Y que seas uno que proclama la verdad. Pero también, ¿qué dice aquí? Su única salvación consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido de Dios. ¿Qué hay? Literales, ángeles que son de parte de Dios, ángeles que son de parte de Dios. ¿Y qué hacen estos ángeles? Mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a esas ansiosas almas, ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. ¿Qué están haciendo los ángeles literales? ¿Sus alas para qué? Para disipar las densas tinieblas que están lanzando ¿quiénes? Los ángeles malos, los ángeles malos. Muy bien. Es que creyente en Cristo es el que acepta la amonestación del testigo fiel. Si no aceptas la amonestación del testigo fiel, no eres creyente en Cristo.
Eres profesa cristiana, pero no eres verdadera cristiana. Verdadero creyente en Cristo es el que le acepta ¿a quién? Acepta la amonestación del testigo fiel. Todas las amonestaciones del testigo fiel. Si no aceptamos la amonestación del testigo fiel, ¿cómo vamos a querer que Cristo hable a nuestro favor en el cielo? Difícil, imposible. Otro rato podemos hablar con más detalle. Isaías capítulo 6. A ver, vamos a leer. Vamos a leer Isaías capítulo número 6. Dice, por encima, 6:2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Serafines. El libro, vamos a leer, deseado de todas las gentes. Hablando de los serafines. Bueno, ya hemos leído en el libro deseado de todas las gentes. En la página 708, párrafo número 3, dice así. Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó a estos seres, está hablando de un evento de la cruz. ¿Quiénes estaban ahí? Las potestades de las tinieblas, o sea, los ángeles caídos. Dice, cuando el Señor creó a estos seres para que estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios y ceñidos por la panoplia del cielo. Eran ministros de Jehová. Pero ¿quién podía reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? ¿Qué dice? Pero ¿quién podía reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? Porque ahora están envejecidos. Sus carnes se les caen. Están viejos. Bueno,